Irán acaba de dar el golpe nuclear que Donald Trump tanto invocó, el que por tanto tiempo Israel usó como una excusa. Bueno, finalmente terminaron ahorillando a Irán a ese paso. El paso que durante más de 17 años nos habían dicho que Irán iba a dar y que fue necesario este momento. Nadie en la Casa Blanca quería ver al lobo. Era el cuento de ahí viene el lobo, sabían que no venía hasta que se les apareció. Y ahora pues ya es demasiado tarde porque el Parlamento iraní tiene ya sobre su mesa un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Amigos, no es una hipótesis que se esté manejando, ya se está discutiendo con carácter de urgencia. De hecho, en caso de aprobarse, pues lo que va a pasar es que se va a borrar de un plumazo décadas de supervisión internacional sobre el programa atómico. Lo más curioso de todo esto es que el propio Trump, con su estilo de amenazar y de querer doblar a Irán para saquearlo, pues fue el que terminó arrinconando a Teherán hasta este punto de pensar que la única manera en la que el Estado iraní sobreviviría pues sería teniendo ojivas nucleares. Y cada vez que Trump lanzó un nuevo bombardeo, cada vez que quiso romper a Irán en pedazos, pues empujó más a este camino nuclear. Estados Unidos tenía un escudo que lo protegía de, digamos, una jaula que contenía al león persa. Y fue Donald Trump quien le quitó el candado de la jaula y ahora lo sacó y ahí lo tiene afuera. Y es que miren, vámonos con las fuentes porque hace apenas una hora, más o menos, el tema que está explotando en los titulares de Irán ya le está dando la vuelta al mundo. Algunos medios occidentales lo traen, francamente muy poco, pero la historia ya está impactando bastante porque este no es una decisión que hayan tomado a la ligera. De hecho, es el resultado de una escalada que comenzó el 28 de febrero con los ataques que lanzó Donald Trump. Y bueno, pues ahora está derivando en este proyecto presentado oficialmente ya en el Congreso, que se había discutido, por cierto, de forma preliminar el 28 de marzo. No se había sacado de ahí. Fue Trump el que dijo que quería abandonar el acuerdo con Irán. Irán el que había dicho también que no iba a desarrollar ojivas nucleares, porque ya lo hemos nosotros platicado aquí en este canal muchas veces. Irán es un estado teocrático. A Irán le importa muy poco la izquierda o la derecha. Ellos no tienen esas inclinaciones. Es un estado religioso, como lo es el Vaticano. El Vaticano no es un estado de izquierda o de derecha, es el Vaticano, es un estado teocrático. Entonces pasa algo muy similar con Irán. Así como en el Vaticano hay bulas papales, que son los principios religiosos que también se vuelven una forma de gobernar o de qué líneas no cruzar. Así Irán tiene lo equivalente a las bulas papales, que para ellos se llaman fatuas. Y una de esas fatuas sagradas decía que Irán no tenía el deseo ni tampoco la intención de desarrollar ojivas nucleares, porque eso iba en contra de la Torá, del Corán, perdón. La Torá es el libro sagrado de sus archienemigos. Bueno, pues que iba en contra del Corán y que por esa razón no iban a desarrollar ojivas nucleares, a menos que de eso dependiera la existencia del Estado iraní. Luego aparece el señor Donald Trump una y otra vez a decir que iba a borrar de la faz de la tierra al Estado iraní, como pidiéndole a Irán que por favor desarrolle ojivas nucleares, que acelerara su discusión, que el Congreso iraní había dejado ahí el Parlamento de Irán olvidado desde el 28 de febrero, se había presentado una moción en marzo. Y bueno, pues ahora ya hay argumentos que están sobre la mesa, que lo que están diciendo es no hay ninguna razón para que Irán no desarrolle ojivas nucleares. De hecho, no solamente no las hay, sino que hay más circunstancias que indican que hay que hacer lo contrario, que para preservar la existencia del Estado iraní, pues es necesario contar con ojivas nucleares. Y entonces la pregunta que se está haciendo en estos momentos Irán, pues es ¿para qué seguir atado a un tratado de no proliferación nuclear que además nosotros respetamos, dicen ellos,
que fue Trump el que abandonó unilateralmente, porque nosotros ahí estábamos, que la OEA fue a Irán N cantidad de veces a supervisarles todo, y aún así eso no bastó para que Estados Unidos no los bombardeara, para que la Casa Blanca no ordenara esta masacre. Por el contrario, se están dando cuenta, como nosotros ya se lo habíamos venido adelantando desde hace varios meses, este es el camino que va a tomar Irán. Porque al final Irán se está dando cuenta que la única manera en la que Estados Unidos e Israel los va a respetar es si tienen miedo de este sistema MAT, destrucción mutua asegurada. Si yo ataco a Irán, pues Irán me va a contestar con armas nucleares, nos vamos a morir nosotros, pero nosotros también los matamos a ellos y entonces nadie queda vivo. Y pues eso es lo único que frena a Estados Unidos, a Israel, a las grandes potencias nucleares, a lo que en Veracruz conocemos como el célebre dicho, el célebre aforismo latino, perro no come perro. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues a que una potencia nuclear no ataca a otra por miedo. Por eso vemos que Estados Unidos no ataca a Rusia ni a Corea del Norte. Si por ellos fueran, Corea del Norte ya estaría pues, borrado de la faz de la tierra, le hubieran hecho lo de Libia o lo de Irak. Por eso no se meten con Pakistán, pero Afganistán lo invadieron. Porque la diferencia entre uno y otro pues, es que Pakistán tiene ojivas nucleares. Y ese es el cálculo político frío que ni siquiera creo que hubiese sido necesario ser un genio para anticipar este paso que estaría dando Irán. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias, amigos, y hoy vamos a analizar las circunstancias que están rodeando a este paso nuclear iraní, hasta dónde esto podría ya prácticamente resultar en un Irán nuclear con ojivas nucleares que sería respetado por Estados Unidos e Israel. Yo no estoy de acuerdo con la proliferación nuclear, pero a mí me parece también que este fue el punto al que Trump orilló al Estado iraní. Y esto no pasa porque sí, esto tiene su historia, repito, de varias aristas. Ellos ya tenían un acuerdo de no proliferación nuclear firmado con Estados Unidos desde tiempos de Obama. Ellos ya tenían una fatua, lo equivalente a una bula papal, que les prohibía dar ese salto. Entonces había varias circunstancias que mantenían al león persa dentro de la jaula, con candado. Y la llave la tenía Estados Unidos, esa es la realidad. Y fue Trump el que decidió quitarles la llave a la jaula. Y ahora el león está fuera. Toda la responsabilidad de esto es de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump. Nadie puede negarlo. Y la idea, amigos, que hoy queda sobre la mesa, pues es que cuando seguramente terminemos con este análisis, ustedes se darán cuenta que es la circunstancia necesaria que fue producto de estas acciones militares que lanzó Donald Trump. Ahora, vámonos a los números, porque esto, amigos, tiene su perspectiva. Antes de que esta situación se deteriorara por completo, pues la OEA, el organismo internacional que audita a los países que tienen pues material nuclear, no a todos, a Israel no se asoman a Israel ni con el pétalo de una rosa lo tocan. Israel puede tener las ojivas nucleares que ellos quieran, con ese delirio de tierra prometida que amenaza con destruir todo lo que ocupa actualmente lo que ellos creen que es la gran Israel. Ellos sí pueden tener todas las ojivas nucleares del mundo y nadie tiene derecho a cuestionarlos. Pero la OEA pues tenía registrado que Irán había acumulado aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecidos al 60%. Para que se den una idea, el uranio que usan las centrales nucleares civiles para generar electricidad, por ejemplo en Veracruz tenemos una muy conocida que es la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Bueno, esa utiliza energía nuclear, pero el enriquecimiento de ese tipo de energías pues va del 3 al 5%. Con eso tienes electricidad para la gente, 3 al 5%. Y el material que se necesita para construir una bomba atómica, pues ese es un salto cualitativo enorme. No, del 5%, imagínense que hay que pasar al 90% de enriquecimiento de uranio. Entonces, Irán no tiene el 5%, tiene uranio enriquecido al 60%. Y el 90% es el paso más sencillo de todo el proceso de enriquecimiento de uranio. Ya del 60 al 90 no hay mucha diferencia. Y cuidado con lo que les voy a contar en esta transmisión,
Porque resulta que hay varias fuentes de inteligencia que apuntan a que Rusia estaría ya haciéndole transferencia de tecnología a Irán para que desarrolle sus ojivas nucleares para ayudarlo a través de Rosatom, que está presente en Irán, no se han salido del todo, a enriquecer su uranio con fines bélicos para tener ojivas nucleares a cambio de que Irán les proporcione pues la fabricación de drones y de armamento a un precio preferente, y con eso pues Rusia gana e Irán gana. La cosa es este salto del 60 al 90%. Si Irán decide en el Parlamento ya, como lo están discutiendo, dar este salto, pues la realidad es que ellos tienen suficiente uranio altamente enriquecido para fabricar más o menos, se estima, 10 cabezas nucleares. Entonces, el dato que hoy está encendiendo las alarmas es el hecho de que en las próximas semanas, ahora sí, si Irán ha decidido esto, y probablemente lo ha decidido desde antes y lo va a hacer público después para que no frenen sus intenciones, pues Irán podría tener ya cocinándose 10 ojivas nucleares con todo ese material almacenado en los túneles de Isfahán, que es una ciudad que no cualquiera puede atacar porque está a una profundidad, ya lo hemos analizado en varias transmisiones, que hace que prácticamente sea imposible de destruir para Estados Unidos. Ahora, lo interesante, amigos, porque muchas veces se ha hablado de esto de una forma propagandista. En Irán está a 5 minutos de una ojiva nuclear, a 2 semanas, a 3 semanas, cuando no era cierto, porque tenían su fatua, tenían el acuerdo de no proliferación nuclear, pero ahora con la salida del TNP, que por cierto fue Trump quien lo abandonó, pues Irán ya está en un punto de, ¿y yo por qué no debo de tener ojivas nucleares mientras Israel tiene todas las del mundo y con eso asusa Medio Oriente? Y esa es la lógica que están siguiendo, sobre todo después de que Trump ha repetido hasta el cansancio que borraría del mapa la civilización iraní para siempre. Entonces para ellos ya es una cosa existencial. Y las fatuas, que son lo equivalente a las bulas papales, dicen que pues hay una excepción a esa regla. Si el Estado iraní está en peligro de existencia, las fatuas pueden ser abolidas o ignoradas. Y eso, amigos, pues ya nos estaría hablando de que después de que Trump abandonara este acuerdo con Irán, ha empujado después del 28 de febrero, pues a Irán a tomar este paso que es el famoso lobo que tanto invocó Donald Trump hasta que se le apareció. Ahora pues lo que Irán quiere es que el mundo entero se pregunte si Washington quiere perder el sueño sin tener que disparar un solo tiro. Y mientras todo esto está pasando en Teherán, pues resulta que la Casa Blanca, la administración de Trump, está totalmente perdido porque el famoso memorando de entendimiento que se había firmado con la mediación de Pakistán, recuerden que expiró hace unos días, el 18 de agosto, el pasado lunes, y no se logró al final del día absolutamente nada. Si ustedes se fijan, estamos hablando de todo lo contrario que supuestamente quería impedir ese disque bombardeo que lanzó Donald Trump el 28 de febrero y que nos dijo que era para evitar que Irán obtuviera ojivas nucleares. Bueno, hoy Irán está desafiando a Estados Unidos como nunca, diciendo, ahora sí lo estoy considerando, fíjate. ¿Y qué vas a hacer? Yo les decía en la transmisión pasada que Irán lo que está haciendo es picándole la cresta al gallo porque quiere provocar a cualquier costo que Estados Unidos dé el último golpe en Irán para que se acabe el 20% de sus sistemas interceptores que tiene. El 20% es lo único que le queda y ese va a ser el último ataque del hegemón antes de la caída del imperio. No ha mordido el anzuelo Trump porque sus generales lo han contenido. Pero ahora con esta escalada, pues la pregunta es qué podría hacer Estados Unidos al respecto después de la manera tan humillante a la que Trump ha conducido sus reservas misilísticas al borde de la extinción. Irán, pues al final está tomando esta decisión que no solamente parece ser un camino al que Estados Unidos ha orillado al Estado iraní. Recuerden que Trump prometió que iba a ser más duro que nadie con Irán, que iba a ponerlos en su lugar, y a mí me parece que quien puso en su lugar a quién fue Irán, a Donald Trump. Y lo único que logró pues fue demostrar que ese estilo de Donald Trump de gobernar por impulsos no funciona cuando se trata de geopolítica y de un absoluto desconocimiento de la historia de Irán. Y bueno, destruyó los pocos acuerdos duraderos que había entre Irán y Estados Unidos, los que había dejado la administración Obama, y hay una danza entera de señales que hoy indica pues que la relación
está rota de una manera total. No hay la posibilidad mínima de llegar a un acuerdo. Y más que la diplomacia, aquí lo que va a quedar para poner fin a este conflicto sería el hecho de un Irán con ojivas nucleares. Y miren, ahí se acabó el problema. El día en que Irán, y ojo, porque yo no estoy a favor de la proliferación nuclear, pero a eso ha orillado Trump a Medio Oriente, tanto que le dio permiso ya a Arabia Saudita de enriquecer uranio, con fines bélicos prácticamente. Entonces, el día en que Irán salga a decir, ahora sí ya tenemos 10 ojivas nucleares, ¿quién quiere estrenarlas? Se acabó el problema. Se acabó el problema. No van a ver ustedes a un Israel atacando a Pakistán. ¿Ustedes por qué creen? Es que ganas no le faltan, pero Pakistán tiene ojivas nucleares. No van a ver ustedes a un Estados Unidos atacando a Pakistán. Al contrario, los buscan de mediadores. Ese día se acabó el problema. Tienen la misma cultura, tienen la misma afinidad religiosa y sin embargo con ellos no se meten. Por eso hay medios como Tasnim y Fars que ya salieron inmediatamente pues, a decir que hay provocaciones mediáticas que está orillando a que Donald Trump pues, obliga al Estado iraní a tomar decisiones que bajo otras circunstancias pues, no hubiesen tomado. Lo que nos queda claro pues, es que Trump no tiene el control sobre esta situación, en absoluto. Y que al final Hormuz, que ya me parece secundario después de esto, pero está bajo el control total de Irán. Y hay otro actor también que está en esta historia que yo creo que no podemos ignorar, que es Rusia. Les decía yo, y este dato a mí se me hace muy importante, que es el tema de la cooperación que existe entre Putin y el ayatolá Mojtaba Khamenei, que es una relación que viene desde su padre, pero que ahora se está acelerando de una manera que pocos anticiparon. Hay un proyecto, el proyecto Hormuz, que es una inversión, fíjense bien, una inversión de $25 mil millones para construir nuevas centrales nucleares en Irán, centrales nucleares con tecnología totalmente rusa, a cargo de Rosatom. Entonces, es un proyecto que se está presentando como un proyecto pacificador para la reconstrucción de Irán. Nada más que el contexto en el que ocurre no nos puede hacer evitar pensar $25 mil millones invertidos de Rusia a través de Rosatom en Irán para un proyecto nuclear. Por mucho que nos digan que va a ser con fines civiles, a Rusia le conviene un aliado fuerte en Irán. Y luego resulta que hay un informe de inteligencia que francamente, cuando lo leí dije, bueno, inteligencia y ucraniana con todo el respeto que me merecen, pero mientras esté Zelensky al frente de Ucrania, no hay una buena combinación, me huele a propaganda. Pero sacan esto que ya está haciendo saltar todas las alarmas porque tiene lógica lo que dicen, no hay que ser un genio de la inteligencia. Están apuntando a que hay un intercambio directo de tecnología nuclear rusa hacia Irán a cambio de drones Shahed a gran escala que Irán le ha suministrado a Rusia precisamente para darle el giro a Ucrania. Y eso, amigos, pues no nada más es una transacción comercial, es un trueque de alto nivel donde Moscú habría transferido conocimiento y materiales relacionados con su programa nuclear a cambio de esos drones que tanto necesitaba para darle un cambio a la ofensiva en Ucrania. Y bueno, hay detalles incluso de esa investigación que son bastante preocupantes porque ahí se menciona incluso a un ingeniero ruso que oficialmente sí aparece trabajando en una electrónica para drones en la planta de Alabuga, pero pues que en realidad construyó toda su carrera en instalaciones de plutonio para armas nucleares. ¿Qué hace un ingeniero, fíjense bien, especializado en las instalaciones de plutonio para hacer ojivas nucleares, trabajando, chambeando de ensamblar drones en Irán? Bueno, hay también investigadores que han revelado que hay personal ruso especializado en tecnología de metales para contenedores de combustible nuclear que se fueron de Rusia a Irán, y también hubo ingenieros iraníes que viajaron a Rusia para reunirse
con estos especialistas. Y cuando juntamos estas piezas con los informes del 2024 sobre científicos iraníes que visitaron nucleares rusas, centrales nucleares, pues yo creo que ahí podemos tener una fotografía de qué es lo que podría estar pasando y un panorama que ya se vuelve muy claro. Rusia no solamente estaría protegiendo a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque lo ha hecho junto con China, sino que encima pues le están transfiriendo tecnología para cortar ese tiempo que necesitarían para desarrollar ojivas nucleares. Y el Mar Caspio, en donde Zelensky ha decidido ya lanzar ataques que han impactado sobre buques iraníes, pues fue el detonante de todo esto, la gota final que se necesitaba para acelerar este proceso en donde al mismo Rusia le conviene que Irán tenga ojivas nucleares para mantener cierto equilibrio sobre el Mar Caspio antes de que el terrorista Zelensky, el soldado Zelensky, siga atacando en un mar pues, que estaba totalmente ajeno a este conflicto. Y esa es la imagen que se nos queda aquí, que repito, si unimos estas piezas del rompecabezas, pues a mí me parece que ya tenemos una visión muy clara de lo que está sucediendo aquí y de lo que orilló a esta decisión que cuando Irán saca esta opinión de que supuestamente en el Parlamento van a aprobar la tecnología y el desarrollo de las ojivas nucleares, a mí me huele a que ya las tienen. Porque ahora sí que hay un dicho que dice que el niño dice lo que está haciendo, el viejo lo que hizo y el pendejo lo que va a hacer. Entonces, muy difícilmente Irán nos va a decir lo que va a hacer, porque nos queda claro que de tontos no tienen un pelo. Y cuando unimos estas piezas es porque muy probablemente ya tienen ojivas nucleares o prácticamente ya están ahí a días o para ser usadas y es algo que Estados Unidos no podría evitar, porque de lo contrario, pues el costo que pagarían por revelar un secreto así sería alto si al último no lograran conseguirlo. Muchas gracias a nuestro amigo Sarubi Luis, que dice, vamos gente, apoyemos con el programa, con su me gusta, nos ayudan muchísimo a romper la censura y a seguir creciendo. Gracias también a mi tocayo Víctor, dice, buenas tardes Víctor, ¿qué fue del avión estadounidense que ha desaparecido? No sabemos nada de él, desde la mañana que se lanzó este código de alerta 777 que se había reportado sobre Hormuz, no sabemos nada de él. Las sospechas hasta este momento es que Irán lo habría derribado. Muy buenos días amigos, un Boeing, hablamos de un Boeing E-3B Sentry, que es uno de los aviones, por cierto, de vigilancia más caros, más críticos que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues habría activado el código de emergencia 7700. Esto lo hizo mientras volaba por el estrecho de Hormuz. Repito, y vamos a analizar también esto del código de alerta 7700 que se está reportando porque no es común. Me costó muchísimo trabajo, por cierto, encontrar las fuentes que confirmen estos datos, porque curiosamente las fuentes occidentales están ignorando por completo esta información. No porque sea falsa, hay que tener cuidado con esto. Lo está ignorando porque simplemente deciden encubrir esta información. Y es lo que tenemos. Ahí tienen ustedes, sin embargo, lo que están reportando medios árabes, medios rusos, también medios de la India. Después de contrastar esta información, creo que es importante reportarla por la escasa cobertura y misteriosa cobertura, también hay que decir lo que se le está dando a este tema. Se dice que este avión desapareció, de hecho, de los radares después de cambiar de rumbo, que descendió bruscamente, y eso pues es lo que tenemos sobre la mesa. No es un vuelo de rutina, Este código, que yo creo que aquí está la primera pista que nos puede decir qué fue lo que pasó aquí. Lo que está confirmado es que este poderosísimo avión de los Estados Unidos, que ahora les vamos a decir cuál es su función, lanza el código 7700, que es una alerta que solo se usa en ciertos casos de extrema urgencia. Las utilizan los pilotos cuando enfrentan una emergencia sumamente grave. Ellos no pueden lanzar un código de esto solamente porque sí. Hablamos de que hasta donde sabemos, este código se lanzó a las 22:40 GMT, es la hora en la que se lanzó.
De hecho, déjenme leerles la fuente primaria. Vale la pena, ¿no? Leerles la información primaria que tenemos en estos momentos, de la que disponemos, por cierto, de fuentes rusas y de la India, porque curiosamente las fuentes estadounidenses lo están ignorando. Ojo, fuentes rusas, fuentes indias, fuentes catarís, Qatar no es un aliado de Irán, fuentes árabes de países aliados de Estados Unidos. El avión apareció en el radar a las 22:40 UTC del 20 de agosto. Esto habría sido hace unas horas. 1:40 hora de Moscú, porque pues esta información la traen también los medios rusos, información que se niega de este lado. Por eso les agradecemos mucho que se suscriban al canal, porque aquí se van a enterar de cosas que las grandes televisoras y medios de comunicación no nos dicen en absoluto. Nadie está hablando de esto. Con el código de emergencia 7700 ya activado. Posteriormente, la aeronave descendió desde una altitud de más de 6700 metros hasta aproximadamente 5400 metros y se dirigió hacia el oeste del Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, adentrándose en la península arábiga, según lo informó RIA Novosti. Durante ese mismo periodo, 3 aviones cisterna de Estados Unidos, un Boeing KC-46A Pegasus, se encontraban en la zona del Estrecho de Hormuz y los Emiratos Árabes Unidos. Previamente habrían despegado de la base aérea de Al Udeid en Qatar y estaban realizando un vuelo circular sobre Emiratos Árabes Unidos. El avión que emitió la señal de socorro tiene 46 años en funcionamiento. Repito, emitió la señal de socorro. Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló cerca del Estrecho de Hormuz el 8 de junio. Ambos tripulantes fueron rescatados. Bueno, esto es en referencia a lo que habría pasado en relación anterior, pero con lo que nos vamos a quedar es con los reportes de hace unas horas. Más allá de los hechos de que por supuesto no es la primera vez que pasa y tampoco va a ser la última. Y pues de este momento, amigos, los datos de seguimiento muestran que el avión bajó, repito, a menos de 6,000 metros de altura, como ustedes vieron, unos 5,400, luego giró hacia el este, finalmente se alejó de la zona más tensa del Golfo y eso ocurrió pues después de que pues todos los analistas se estuvieran ahí rascando la cabeza por esta señal de desesperación que ya está tomando por sorpresa a los principales asesores estadounidenses, que hasta ahora el CENTCOM no ha salido en absoluto a dar la cara, a dar una explicación sobre qué fue lo que pasó aquí. No hay más comunicación, no hay mensajes de auxilio después de esta última llamada de emergencia. Y esto, amigos, pues en una zona como el Estrecho de Hormuz, yo creo que el silencio misterioso del CENTCOM pesa más que cualquier declaración oficial. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a desmenuzar lo que las grandes cadenas de comunicación te niegan y que solo te enterarás aquí con nosotros. Esto es lo que está circulando curiosamente del otro lado del mundo. Esto sí lo saben los medios rusos, iraníes, cataríes, lo reporta la prensa de Arabia Saudita, incluso de la India, pero se nos niega de este lado del charco. Ahora, ¿por qué este vacío informativo? ¿Cuáles son los intereses políticos, amigos, que quieren empujar con su propia narrativa? Y aquí no vamos a repetir lo que dicen los grandes titulares porque ni siquiera están hablando de esto. Vamos a hablar de qué pasó realmente, qué es lo que está en juego con este derribo y sobre todo de qué la gira este E-3B Sentry, que para que se hagan una idea de cuán importante es, pues básicamente es un centro de mando de vuelo. Recuerdan, no sé si vean ustedes aquí en la imagen, porque yo creo que se les va a hacer muy familiar esta imagen y me van a decir, Víctor, ya la recuerdo, esa es la imagen que circuló cuando Irán partió en dos, precisamente un avión muy similar a este, en su momento en la base de la sede de la Quinta Flota Naval de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Bahrein. Bueno, no era el único que tenían, obviamente, pero los tiene muy escasos, ¿eh? Es un avión que tiene esa especie de como plato giratorio que ven ustedes que tiene instalado ahí arriba, que lleva pues en el lomo. Bueno, eso no es un adorno, de hecho es un radar poderoso que tiene un alcance bestial.
lo que hace con esa especie de plato, de ese radar, pues es detectar objetivos que están, imagínense, a más de 400 kilómetros en altitudes bajas, se habla de hasta 650 kilómetros cuando vuelan alto, y pueden seguir, de hecho, a más de 600 objetivos al mismo tiempo. O sea, es una verdadera bestia que hace una radiografía, un mapeo completo de lo que pudiese tener Irán desplegado en Hormuz para preparar precisamente un ataque posteriormente, porque necesitan esta información para poder emprender cualquier estrategia militar. Cada uno de estos aviones pues cuesta entre 500 y 700 millones de dólares, dependiendo de las actualizaciones que tengan. Entonces, como ya comprenderán, perder uno de estos aviones pues no es como perder un tanque completo. De hecho, en su momento ya se había reportado la pérdida de uno de estos aviones, si ustedes se acuerdan, en Bahrein, y ahora estaríamos hablando de uno más de este tipo que está en el ojo del huracán, que bueno, pues estos aviones son los cerebros de todas las operaciones estadounidenses en la región, sobre todo ahora que han perdido sus radares, y por eso el simple hecho de que se esté reportando, que se haya declarado esta emergencia con este código en específico, pues es una notición, amigos, que no se puede ni siquiera minimizar. O sea, es algo de obligada mención en cualquier noticiero. Curiosamente no lo están diciendo. Y el hecho de que haya desaparecido después, que no sabemos específicamente cuál es su destino final, si todo estuvo bien después de la señal de emergencia, porque el lugar donde lanzan precisamente ese código de emergencia, pues imagínense ustedes que es nada más y nada menos que en el Estrecho de Hormuz, que no es para menos pensar pues que es uno de los puntos más peligrosos para la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolar. Pero de alguna manera ellos tenían esta impresión de que Irán pues prácticamente no tenía los sistemas para detectar este tipo de aviones, ni tampoco los misiles para derribarlos en su momento. Ahora nos queda claro pues que alguien le está pasando información y tecnología aún más sofisticada a Irán. Esto es algo que cada vez queda más claro, que Estados Unidos pues sigue manteniendo una presencia militar en la región, pero cada uno de estos movimientos que hace, pues parece que no le sale como pensaban y que se le está haciendo más difícil poder tener cualquier injerencia, no solamente sobre Hormuz, también sobre el espacio aéreo, no solamente sobre el marítimo, y muy pronto también por el espacio submarino de Hormuz. Ahora, lo que realmente llama la atención, o al menos a mí se me hace bastante sospechoso, es que a pesar de la gravedad de este incidente, no haya una confirmación oficial del CENTCOM de que el avión esté a salvo. Y esta señal 7700, ojo, tampoco sabemos que se haya derribado en un punto en específico. Lo que sabemos es que no sabemos nada después de de la señal 7700. Eso es una verdadera incógnita. Lanzan una señal que no es una alerta genérica. ¿Cuándo lanzan el código 7700? Bueno, cuando hay un ataque, cuando están bajo fuego. También puede ser por una falla mecánica, puede ser por un incendio a bordo, puede ser cualquier emergencia que ponga en peligro la supervivencia no solamente del avión, sino de la tripulación. Piensen ustedes, cuando estaba sobrevolando el Estrecho de Hormuz, ¿qué pudo ser? ¿Un fallo técnico? ¿Pudo ser un incendio a bordo? ¿O pues que estaban bajo ataque? Pues lo más evidente, digo, estadísticamente hablando, pues es pensar que estaban bajo ataque. Y los medios iraníes, curiosamente, como la agencia WANA, pues de hecho fueron los primeros en reportar este incidente. Ellos citaron datos de vuelo, pero no han reclamado aún, curiosamente, el derribo de la nave. Lo que hay hasta ahora es este misterio lanzaron el código 777 y después no sabe nada. Y eso es muy importante porque cada vez que Irán ha derribado algo en el pasado, como el dron RQ-4 Global Hawk o los MQ-9 Reaper, pues antes no tardaban ni 5 minutos en salir a celebrarlo. Ahora estamos viendo a una Irán muy diferente. Ahora no presumen sus derribos a Estados Unidos, a la Fuerza Aérea estadounidense o a las bases. Si ustedes se fijan, está adoptando Irán
la misma cortesía que adopta Israel cuando lanza un ataque. Ni confirma ni niega. El daño ahí está, pero no hay necesidad de salir a alardear de esto, ¿no? Ahora, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis que más está tomando fuerza, pues es que el avión pudo haber sufrido un ataque, que estuvo bajo fuego en Hormuz y obviamente, pues lo que es evidente, pues que los iraníes lo derribaron. Hay otras versiones que dicen que también pudo tener un fallo técnico muy grave. Difícil de creer, pero ya hemos visto que no tanto, porque el estado de la flota aérea estadounidense no es el que nos habían vendido. Sí es verdad que hay mucha descoordinación. Es verdad también que son aviones viejos. Estados Unidos no tiene una flota tan nueva como nosotros pudiéramos pensar, a diferencia de China. De hecho, hace énfasis aquí este medio ruso, ¿no? El avión pues tiene ya en funcionamiento 46 años. Solo sí que es más viejo que yo, ¿no? Y entonces no hay que olvidar que este E-3B Sentry pues es un modelo que lleva, pues va para 5 décadas en servicio. No hay que descartar eso, ¿no? Hay muchos reportes de que, bueno, pues de estos 46 años de antigüedad que tiene en funcionamiento, pues ha pasado por varias actualizaciones, pero al final pues son aviones viejos. Esa es la flota aérea de los Estados Unidos en su mayoría. Salvo los F-35, Estados Unidos también tiene mucho cascajo y pues ahí están volando. De hecho, recientemente se han tenido estas notas acerca de cómo parte de la flota aérea estadounidense pues vuela y sufren accidentes dentro del propio territorio de los Estados Unidos. La propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha salido a reconocer pues, que la tasa de disponibilidad de estos aviones es del 50%. ¿Qué significa? Pues imagínense que de cada 2 aviones que deberían de estar listos para volar, pues solamente puede volar uno porque los demás están fuera de servicio por viejos. Y eso también nos da una idea de la presión a la que están sometidas estas aeronaves, de lo costoso que es también mantener aeronaves tan viejas y presumirlo como si fuera el gran poderío o despliegue militar aéreo. No lo es en realidad, pero el daño es brutal. O sea, sí que tienen esta capacidad de rastreo que es impresionante y bueno, China ya ni siquiera ocupa estos aviones, lo hace de forma satelital. Y ahora pues están demostrando que tienen la capacidad y la voluntad los iraníes para, si esto, lanzar un ataque en contra de este avión estadounidense de 2 perspectivas. Una, el ataque de incertidumbre, suponiendo que Irán no tuvo nada que ver y que fue un fallo, cosa que prácticamente pues yo lo dudo mucho. O la otra es que Irán lo detectó y lo derribó y que los sistemas de defensa aéreo que tiene Irán son capaces de hacer eso. ¿Cómo podría Irán derribar un avión así? Suponiendo que Irán tuvo algo que ver, que yo no lo dudo ni tantito, ¿no? Bueno, tienen estos sistemas de defensa aérea, los Kordar 15. Acuérdense que tienen esta versión rusa que ha hecho Rusia la transferencia de tecnología a Irán y ahora ellos los producen, que son los Bavar 373, que están diseñados precisamente, pues prácticamente es el plano ruso, pero ensamblado en Irán y que han seguido actualizando. Entonces, si Irán logró derribar un avión de esta categoría, pues no solamente estaría infligiendo un golpe militar. Tal vez no lo derribó, tal vez lo dañó, no lo sabemos, pero lo que sí es que el hecho de que lancen este código de emergencia en pleno vuelo y no tengamos noticias posteriores, pues nos dice que, por decirlo menos, hay algo extraño en esta historia y hay una parte de la historia que nos quieren ocultar, porque estos aviones habían despegado de la base de Al Udeid en Qatar, tienen una presencia pues muy comprometida en la región. Ya estamos viendo cómo es más difícil para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos operar sobre espacio aéreo iraní y bueno, pues cada uno de estos incidentes a un E-3B Sentry pues le da un contexto todavía que hace incrementar el sentido de peligro para Estados Unidos de utilizar el espacio aéreo iraní con el riesgo de ser derribados o de que se caigan solos. Digo, cualquiera de las dos, no me parece que ninguna de las dos sea una opción que pueda comprar la Casa Blanca o el Pentágono. Y luego pues el silencio de los medios estadounidenses, que también es un dato brutal que hay que ver. CNN, la BBC, Fox News, las grandes cadenas,
pues esta noticia no están dándole cobertura, como que quisieran evitar no hablar de esto, digo, al menos como una curiosidad, ¿no? De, ¿qué creen? Se prendió una alerta, un código 777. Yo creo que pues algo que es de interés general y a todo mundo le interesaría conocer. Y esto contrasta fuertemente con la cobertura que, si ustedes se fijan, le está dando la India, Rusia, Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos, Irán. O sea, ellos lo han reportado desde primeras horas. ¿Por qué la diferencia? Pues por supuesto porque el vacío informativo es parte de la guerra. E Irán en estos momentos está en un punto de máxima tensión con Estados Unidos. Trump canceló el acuerdo nuclear, aplica esta campaña de máxima presión que no ha servido para mucho, o por no decir para nada, con Irán. Y que bueno, pues finalmente aquí lo tenemos, amigos, y son los datos que están hasta este momento. Me gustaría decirles a ustedes que seguramente vamos a tener más información en un momento. Difícilmente lo vamos a tener. Este tipo de información siempre se niega. ¿Cuál es el destino final de estas aeronaves? Muchas gracias, por cierto, a todos mis amigos que están aquí conectados conmigo en esta transmisión. Dice mi amigo ese usuario, qué buena noticia. Bueno, saludos a mi querido amigo Sarubi Luis. Dice, tratemos de mantener aquí respeto en la comunidad. El avión, dice Nicolás. Bueno, hay muchos mensajes aquí sobre este conflicto. Díganme ustedes qué piensan, que Irán tuvo algo que ver o que fue un fallo. Lo que sí les digo es que hay algo que no está en duda. No se lanza un código de emergencia de este tipo porque sí. No es que se les haya acabado el papel de baño a bordo, ¿eh? Saludos hasta la bellísima Nayarit. La cuenta regresiva para la caída del imperio para la hora cero ya está más que cerca. De hecho, el gran ataque que ordene el presidente Donald Trump sería muy probablemente el último del imperio militar que Estados Unidos ya en estos momentos no puede darse el lujo de lanzar. Hay una alerta que está llegando ya desde sus propios mandos y es brutal. Por cierto, el resultado de esta alerta es correr a sus mandos militares para que de alguna manera pues no reporten esto. Hay informes que están circulando y que vamos a analizar aquí también acerca de cómo pues precisamente esto ya está calando, porque no le gustó a Donald Trump en lo absoluto pues que le dieran estas terribles noticias que ya están circulando en los medios de comunicación. Esto pasó, amigos, después del enorme desgaste de armamento en la guerra contra Irán. Otra escalada, pues ya a estas alturas puede consumir, es lo que están advirtiendo, las reservas críticas que van a tardar años en recuperarse. Y finalmente el ejército estadounidense va a colapsar frente a una crisis que va a ser todavía mayor. Hay datos, hay fuentes, hay hechos que vamos a contrastar en esta transmisión de cómo Estados Unidos incluso ahora podría ser que esté a punto de pegarse un balazo en el pie. Y esta es la pesadilla de cualquier comandante en jefe que empieza a aparecer detrás de estas cifras que nosotros hemos reportado. Es matemáticamente hablando muy predecible, y es el hecho de que Trump siga lanzando estos ataques creyendo en lo que él mismo había dicho. ¿Se acuerdan ustedes de ese discurso de Trump donde él decía que Estados Unidos tenía municiones infinitas? Y yo todavía en son de broma les decía, no es un juego de Minecraft en modo creativo, no puede tener municiones infinitas. Pues hoy sabemos que él realmente sí creía que Estados Unidos tenía municiones infinitas y comenzó a gastar. Miren, hay una lógica que entiende muy bien el presidente de los Estados Unidos. Para Estados Unidos el dinero es infinito. Ayer hablábamos del sistema de fraude, del esquema Ponzi con el que Estados Unidos financia su deuda imprimiendo la maquinita, sacando la maquinita de imprimir billetes, ¿no? Con un esquema fraudulento en donde tienen una deuda infinita que pues no vale el mundo entero. Déjense ustedes Estados Unidos, el mundo entero. Si juntáramos todo el dinero que existe en el mundo, en cualquier denominación, no alcanzaría para cubrir el dinero que debe Estados Unidos. Y ahora, bueno, pues pensó que con las balas iba a ser igual y con los misiles. Y esto terminó acelerando ya la caída del imperio,
que pues tarde o temprano iba a pasar. Y cuando hablamos de una posible trampa, amigos, porque esto debe de llamarse por su nombre, Trump cayó en una trampa. Y era la trampa de acelerar lo que al final en algún punto iba a suceder, el declive del poder estadounidense. Tenemos cifras, tenemos fuertes datos detrás de esto, fuentes militares incluso citadas ya hasta por la CNN que están asegurando que Estados Unidos habría utilizado ya cerca del 80% de determinadas existencias disponibles de interceptores. Hablamos de los sistemas THAAD, por ejemplo. Hablamos aproximadamente de la mitad de los inventarios de los sistemas Patriot, que ya se han esfumado desde que comenzó este conflicto en Irán. Esto ya es viejo. La preocupación, amigos, ahora está en que Estados Unidos no aguanta un contraataque más. Uno más es su fin. Y esto pues ya estaría obligando al Pentágono a mirar primero qué es lo que queda disponible y algo que Estados Unidos jamás pensó decir en la vida. ¿Para qué me alcanza? Washington sigue teniendo al final una de las fuerzas armadas más gigantescas. Esto es cierto. El problema es que sus comandantes pues tienen que calcular cuánto más pueden gastar porque algunos de estos sistemas necesitan años para ser reemplazados. ¿Y saben ustedes, hay algo más? Que ya el mundo entero está dudando hasta dónde Estados Unidos era el disque ejército más poderoso del mundo. ¿Qué tanto de esto nos lo vendió Hollywood en Top Gun y en estas películas? ¿Y qué tanto de esto realmente es verdad? Fíjense que vale mucho la pena echarle un ojo a esta nota que yo estaba leyendo, que además está basada en fuentes del Wall Street Journal. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque creo que esto es un artículo de obligada lectura. Desde el título de la nota en sí, que se titula, según el Wall Street Journal, crecen dudas entre aliados sobre el poderío militar de Estados Unidos en medio de su reportada escasez de armas. Según estimaciones, Washington habría utilizado alrededor de la mitad de sus existencias de algunos interceptores previos a la guerra con Irán, así como un tercio de su arsenal de misiles de largo alcance. Justo lo que yo les estaba diciendo, ¿eh? Es importante decir esto porque no es una apreciación mía, que además no nada más es una apreciación que tenga RT, Russia Today, es un informe que recoge el Washington Post y que incluso lo trae también el Wall Street Journal. Miren, aquí vamos ahorita a ampliar un poco en esto. Ahí tienen ustedes incluso el informe del Wall Street Journal, por si ustedes quieren echarle un ojo, y con todo gusto lo podemos aquí de una vez. Sigue siendo capaz, dice el Wall Street Journal, porque yo sé que no va a faltar aquí en la transmisión que venga y diga, es un medio ruso. Bueno, ¿qué te parece leer un medio estadounidense de lo que piensa de sus propias defensas? ¿Sigue siendo Estados Unidos capaz de mantener el orden mundial? Bueno, no sé a qué orden, porque a mí me parece todo muy desordenado. Pero a medida que la guerra con Irán agota las vitales reservas de interceptores, lo dice un medio estadounidense, los aliados estadounidenses están cuestionando cada vez más la capacidad de Washington para librar conflictos múltiples. No, a mí me gusta más cómo lo titula Russia Today. Crecen las dudas de qué tan poderoso es Estados Unidos realmente. Hasta dónde Estados Unidos no era un tigre de papel, esa es la realidad. Hasta dónde sus sistemas de defensa exageraron un poquito en el alcance y en la magnitud para vencer incluso hasta naves extraterrestres que vinieran a invadirnos, ¿no? Cuando en la realidad pues no pudieron con Irán. Y ahí lo tienen, dice, la guerra contra Irán pues ha puesto en cuestión, en tela de juicio esto, ¿no? Mientras la Casa Blanca rechaza las versiones sobre una escasez de armamentos y asegura que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con recursos suficientes, menos mal que ya no dice Trump que municiones infinitas, pero bueno, dice suficientes para cumplir sus objetivos estratégicos. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué no los cumple? Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales citados por el informe de Wall Street Journal, Estados Unidos habría utilizado alrededor de la mitad de sus existencias de Patriots, de THAADs, de Tomahawk, de JASP, todo lo que nosotros hemos aquí platicado. Y aquí tienen ustedes los informes del Wall Street Journal. Pues es un informe extenso, muy, muy bien documentado de un medio estadounidense. Vean ustedes nada más. Entonces,
ni para que venga alguien aquí a decir que estamos inventando cosas o que esto no es real, cuando pues, es más que evidente. Ahí está. Y esto, ya repito, está poniendo en cuenta regresiva a la caída del imperio. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, amigos, porque si Donald Trump, que además es muy probable que lo haga, conociéndolo, si Donald Trump lanzara una oleada de ataques masivos, si lanzara otra escalada contra Irán, pues ese va a ser el último de los ataques que el imperio haga. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen interceptores, tienen el 20% de muchos de sus interceptores. Después no les va a durar eso para un ataque más. ¿Qué es lo que está haciendo Irán, curiosamente? Fíjense nada más en esto. Irán está obligando a Estados Unidos a que los ataque. Le está diciendo, mira, pégame aquí, órale, dale. Y está provocando precisamente a Estados Unidos, órale, contéstame la cachetada, te doy una, devuélvemela. Y el Pentágono se está quedando callado. Pero Donald Trump no es un tipo que sepa aguantar, que sepa mantener la cabeza fría en estas circunstancias. ¿Qué está haciendo Irán? Y esta es la trampa. Irán está obligando a Estados Unidos a gastar sus mejores armas, hasta reducir su capacidad misilística de defensa a cero. Y cuando eso pase, las mejores armas de Irán van a salir. Y esa es precisamente la parte que a mí me parece más delicada. Ese es el peligro, amigos, para Estados Unidos. Quizás un peligro mucho más grande que perder la batalla, que a mí me parece que ya está perdida, la guerra contra Irán. Ya de lo que estamos hablando es de lo que sigue, de desgastar poco a poco la capacidad del imperio que construyeron por décadas, pues para darle el tiro de gracia. Y el artículo que ustedes vieron del Wall Street Journal pues documenta muy bien paso a paso esto. Un artículo, repito, muy extenso, pero de obligada lectura. Al final, cada Patriot utilizado contra un misil iraní, pues es un Patriot que deja de estar disponible para lanzárselo a Rusia o para lanzárselo a China. Y ahí está encontrando Irán a sus aliados perfectos. Cada THAAD disparado, pues es uno que no puede lanzar Ucrania. Cada Tomahawk utilizado para desaparecer a una escuela infantil en Mina, en Irán, a partir de ahí Irán dijo esto va a llegar a donde tope, hasta el final. Y detrás de esto, pues obviamente está Irán, pero también está China y está Rusia, y súmenle a Corea del Norte, que son países que tienen capacidades militares completamente diferentes a las del Pentágono, Muy a diferencia del Pentágono, ellos tienen una capacidad de producción increíblemente veloz y barata. Entonces, la cuestión, amigos, es que el siguiente ataque de Trump podría terminar siendo no solo una victoria de unas horas para el eje de la resistencia, valdría la pena decir no para Irán, para el eje de la resistencia, que es quien ha estado detrás de esto, y cómo al final es una trampa que es muy evidente, pero por evidente que suene para todos nosotros, el impulso y el ego es muy probable que terminen doblando a Donald Trump. Yo soy Víctor, amigos. Esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar qué está advirtiendo realmente el Wall Street Journal, cuánto armamento se ha consumido, cuánto tiempo necesitaría Estados Unidos para recuperar esas reservas y por qué. Pues una nueva orden de Donald Trump podría colocar al Pentágono frente a una decisión bastante complicada y muy probablemente el Pentágono se vería en la obligación de desobedecer a su comandante en jefe y esto también podría implicar su destitución inmediata. Créanme, porque si algo no va a tolerar a Estados Unidos es, pues más allá de humillar a su ejército, porque ya lo humillaron, el fin del imperio estadounidense. Ese imperio ha sido militar, por sobre todas las cosas. El dólar también era un arma en esta estrategia del hegemón, una que también ya está colapsando y bueno, pues ahora hay otras armas que van a necesitar más desesperadamente, armas que van a tener que pues ver de dónde sacan porque no las tienen y Trump pues salió a reconocer de hecho que muchas de esas existencias estaban, según sus propias palabras, ahora ya lo dice el mismo Trump que decía hace poco que eran reservas infinitas, salió a decir hoy por la mañana a little bit tighter, o sea, un poquito ajustadas.
Claro, no dijo que se hayan quedado sin ellas, pero sí dijo, bueno, ya nos está apretando el zapato, pues. Hegseth también cuestionó mucho estos reportes del Wall Street Journal que les están calando con todo. Y eso, amigos, hay que decirlo porque la respuesta oficial de la administración Trump pues es negligencia total. Y el problema es que la CNN está lejos de ser la única fuente que habla del desgaste. Además del Wall Street Journal, además de la CNN, ya salió la Associated Press, prensa asociada, a analizar los tiempos necesarios pues, para recuperar algunas de las municiones utilizadas durante las operaciones recientes. Y ahí encontró pues, que estamos hablando de años. El Center for Strategic and International Studies pues llegó prácticamente a la conclusión de que el último golpe, si es que Estados Unidos da un nuevo ataque a Irán, podría ser el último del imperio. Los misiles estándar, que son los que utiliza la Marina, están en sus niveles más críticos. Hay muchas fuentes de Estados Unidos que ya están discutiendo qué tan grande es este vacío y cómo le sucedió esto, porque fabricar estas armas es muchísimo más lento que dispararlas. Eso las pueden acabar en una semana, reponerlas les va a llevar hasta 5 años. Entonces, miren, déjenme regresarme nada más a esta nota del Wall Street Journal, porque aquí es donde podemos hacer. Por cierto, hay otra. Les recomiendo también esta nota que vamos a analizar ahorita, pero acerca del Wall Street Journal, ahí lo tienen ustedes, que es la fuente que estábamos nosotros analizando. Hagan conmigo una cuenta que es bastante sencilla y que la trae aquí este medio estadounidense. Durante un ataque con misiles balísticos, pues resulta que una batería defensiva puede utilizar varios interceptores en cuestión de minutos. Incluso, pues lo que puede hacer es disparar más de uno contra la misma amenaza para pues, aumentar las posibilidades de destruirla. ¿Qué pasa? Pues que no nada más es una posibilidad de destruir 3 misiles balísticos, son cientos de drones. Y cada uno de esos interceptores pues cuesta millones de dólares. Y detrás de esos millones de dólares, que alguien me puede decir, bueno, Víctor, pues saca la maquinita de imprimir dinero, tú ya lo dijiste. Sí, nada más que detrás de ahí hay motores, hay sensores, hay electrónica, hay componentes críticos de tierras raras que China domina y que no le va a dar a Estados Unidos. Hay cadenas de producción complejas. Incluso prensa asociada pues dijo que hay varias existencias de los modelos de los sistemas Patriot y THAAD que podrían necesitar, dice, aproximadamente para recuperar lo que se gastaron hasta el 2029, en el mejor escenario. Imagínense, hasta el 2029 van a poder recuperar los THAADs y los Patriot. ¿Saben ustedes? Para el 2029, cuando los recuperen, los chinos ya habrán inventado, pues olvídense, una nave espacial que bota rayos láseres con marcianos en la luna. O sea, ¿qué va a pasar en el 2029, por Dios? Estados Unidos se va a enfrascar en producir estas armas viejas a un contrato lento cuando China está pensando ya en la fabricación pero de nuevas armas. Ahora, los Tomahawk, que son misiles antiquísimos y que encima tardan todavía más. Es una industria militar, curiosamente, amigos, qué déjà vu, ¿no? Estados Unidos, que es la fábrica de armas que mueve a Occidente, ha resultado ser la más obsoleta del mundo. Al final, pues lo que vendían no era tan bueno, ¿eh? El CSIS, que es este Centro de Estudios Internacionales que yo les decía, incluso dice que hay una ventana de vulnerabilidad que va hasta 5 años. Y para cuando se reponga ese stock, esas armas ya van a estar más que obsoletas. Y es una manera, amigos, mucho más sencilla de decir, pues que Trump puede gastarse en una noche el armamento que Estados Unidos logró acumular en los últimos 10 años y que reemplazarlos le va a tomar al menos 5 años más con la nueva tecnología. Y aquí fíjense que Irán tiene mucho que ver con esta historia, porque al final esa fue la trampa. Esa fue la estrategia militar que China y Rusia le ayudaron a construir, pensando precisamente en esta diferencia y en que Irán sabe perfectamente que competir con Estados Unidos avión contra avión, pues cuando hubieran ganado. Imagínense un barco contra otro, un portaaviones contra otro, si ni portaaviones tiene Irán. No tenían oportunidad. Entonces, ¿cuál fue la apuesta de Irán? Pues fue
desarrollar misiles, hacer drones baratos, hacer otras plataformas que pues se fabrican en mayor cantidad y que al final lo que hacen es obligar a Estados Unidos a gastar sus interceptores carísimos, obsoletos, y al final si alguien lanza un dron de $500, que estas versiones del Shahed andan un poquito más caras, las versiones que utilizó Irán para hacer toda esta magia de derribar las defensas de Estados Unidos, pues andaban entre los $20 y $25,000, ¿no? Para que Estados Unidos lanzara misiles de $5 millones para intentar destruir un dron de 25,000. Cada una de esas cosas que Estados Unidos salía a presumir el Pentágono, lo logramos, tuvimos una intercepción total. Pues Irán le aplaudía, le decía, síguele así. Qué bueno eres, mis respetos para ti, eres la ley, maestro. A ver, ahí te van 600 drones más, te los paré todos, excelente. Y económicamente ahí fue donde la cuenta comenzó a favorecer a Irán. Y también militarmente, porque cuando eso comenzó a pasar, y mientras muy orgullosotes lo presumían en el Pentágono, pues estaba desangrando la maquinaria de guerra más poderosa del mundo. Ahora, hay que echarle un ojo también a China, porque ahí está probablemente la preocupación estratégica más grande que tiene Estados Unidos en estos momentos. Yo creo que el menor de los problemas de Estados Unidos a esta altura se llama Irán, Hoy es China. Estados Unidos llevaba años diciendo que el Indo-Pacífico iba a ser el centro de su estrategia militar durante las próximas décadas. Eso ya fue. El Pentágono lo que necesitaba es todo ese arsenal para ver si así podía vencer a China. Aun cuando mantuvieran ese arsenal intacto, vean ustedes cómo le fue con Irán. ¿Cómo creen ustedes que le hubiese ido con China al pobrecito Estados Unidos? O sea, realmente aquí fue una irresponsabilidad brutal la de Donald Trump de mandar a sus soldados con una estrategia terrible, terrible. Se gastaron los interceptores de una forma sumamente irresponsable, mandaron ahí a sus mejores barcos, a sus mejores aviones. Pues, digo, de alguna manera, amigos, y con esto quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que Estados Unidos no tuviera uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El problema es la pésima decisión de su comandante en jefe. Imagínense que aquí afuera de mi casa, la casa de ustedes, tuviera un panal de abejas africanas. Pero yo, bueno, pues tengo de todo en mi casa. Tengo un AK-47, tengo misiles, y entonces sacar a las AK-47, ¿no? Porque los misiles van a destruir mi propia casa, y empiezo con todos los cartuchos a dispararle al panal de abejas. ¿Quién iba a ganar? ¿Qué arma es más poderosa, el aguijón de un panal de abejas africanas o una bala de AK-47? Por supuesto, la respuesta es obvia, pero ante un escenario tan estúpido, ¿cuál iba a ser la jugada final? Pues que yo me iba a quedar sin balas y las abejas ahí iban a seguir. Es desproporcional. Por eso precisamente se llama guerra asimétrica. Y ahí es donde tenía la ventaja enorme que en un principio parecía de Estados Unidos y que al final terminó siendo de Irán. Y que China, pues ahora sabe que puede fabricar barcos a sus anchas y lo están haciendo, que puede fabricar drones, componentes electrónicos de doble uso, una cantidad enorme de sistemas a una escala difícil de igualar. ¿Quién le puede ganar a la fábrica del mundo? Y al precio que tiene China y a la producción. Entonces, cada arma avanzada, digamos, que Washington consume en Medio Oriente, avanzada es un decir, pues tiene que analizarse también pensando en lo que podría haber necesitado si de veras quería competir contra China. Una superpotencia, pues al final es como lo que yo les decía de las abejas africanas, ¿no? Pueden tener el mejor misil del planeta, pero si solamente pueden fabricar 10 mientras necesitan 100, pues el problema termina siendo matemáticamente imposible. Rusia, ¿qué está pasando? Pues que entra en la misma ecuación, nada más que hay desde un ángulo un poco diferente, porque Putin, pues lo que está haciendo es aumentar su producción militar. Lo ha hecho estos últimos años justamente con el apoyo de Corea del Norte y también de Irán. Y ahora les están devolviendo el favor. Por eso son un eje. Y las guerras largas, si algo nos queda claro, pues es que consumen cantidades enormes de municiones. Rusia tuvo que adaptar su producción. De hecho, estaban sacando muchos de los misiles de la antigua URSS, reutilizándolos precisamente contra Ucrania. Y ahora desarrollar todas estas nuevas cadenas de suministro,
pues a Estados Unidos le resulta prácticamente imposible. Rusia pues ha encontrado, les platicaba Alba el otro día, en Corea del Norte a su socio perfecto. Pues le habla a Kim Jong-un y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y tu gente? Nada. ¿Cómo nada? No, pues no le vendemos a nadie, pues estamos sancionados por todos. Oye, ¿no te interesaría fabricar armas para Rusia? Hombre, pues aquí tengo toda la gente del mundo que quiera, están desocupados, se despiertan y se desocupan. Entonces, a un precio de nada. Esa ventaja no la tiene Estados Unidos, porque además ellos acaparan su sistema de producción militar, porque pues de eso vive la industria militar armamentista, y no van a subrogar la producción de Tomahawk o de Patriot. Miren, lo quiso hacer precisamente Trump en Ucrania y le jalaron las orejas y le dijeron que no. Así que bueno, pues al final ahí lo tienen, y hoy por hoy, amigos, lo que queda sobre la mesa pues es a un Estados Unidos que sabe que al final del día cayó en esa trampa de las abejas africanas que yo les decía, y que el último ataque que lance a Irán, si es que todavía hay uno más, podría ser el último del hegemón, que finalmente, dice el Wall Street Journal, estaría a punto de colapsar. Que me gusta un poco más el enfoque, les digo, que trae la prensa rusa, que dice ya el mundo se está cuestionando qué tan poderoso eran realmente, ¿no? O si eran un tigre de papel. Pilas se vienen para las Américas, no lo dudo, pero ni tantito. Fíjense que a mí me preocupa mucho lo que está pasando en América Latina. El intervencionismo de Donald Trump es brutal. Ya lo hicieron en la Argentina con Milei, ya lo lograron también en Colombia, y a mí me queda claro que van por México, ¿eh? Y van a estar dispuestos a todo, a fraudes electorales, a manipular la información en redes sociales, lo que sea necesario. Es la joya de la corona, y después les quedaría Brasil. Así que tenemos que ponernos muy abusados, sobre todo con los sistemas de conteo electoral. Porque así fue como lograron darle la vuelta a las elecciones con estos sistemas israelíes a las elecciones colombianas. Dice mi querido comandante 1111 Mr. Palomino, muy buena analogía, la bala es más fuerte que la avispa, pero cuando se vienen las avispas de a montón, pues atínale una avispa con una pistola, ¿no? Es irresponsable. Había otros elementos, otras armas, otros medios que pudo haber usado. Pero no, pues porque la guerra es un negocio y tienen que vender sus propias armas. En Perú también lo hicieron, exactamente. Donald Trump y Netanyahu pasarán en la historia como criminales, eso dirán en el futuro. Pues ya lo decimos desde ahorita, mi querido MC. Ya lo dice la Corte Penal Internacional de Netanyahu, y de Trump no lo dicen porque pues ahí sí hasta ahí llegó la Corte, ¿verdad? De seguir así, la administración de Trump convertirá a Estados Unidos en un país tercermundista, un país pobre, sin seguridad misilística y aparte el hazmerreír de la región. Y pensar que Donald Trump dice que ese es el riesgo de que la izquierda gane en Estados Unidos, que cada vez es más posible que eso suceda, ¿eh? Si ustedes se fijan, hoy los candidatos que están lidereando y que son la gran revelación en estas primeras etapas electorales de las elecciones de medio término de Trump, pues son candidatos que no apoyan a Israel. Son candidatos incluso musulmanes, algunos de ellos. Son candidatos que se autoproclaman socialistas. Vean ustedes a Mandami en Nueva York. Entonces, ¿qué sinsentido para los que vienen luego a decir aquí socialista desde algún país de nuestros países de América Latina, cuando en Estados Unidos lo que está proliferando es la nueva tendencia del socialismo, ¿no? Y esas personas quieren irse a vivir ¿a dónde? ¿A Nueva York? Pues sí saben que en Nueva York hay un dirigente que se autoproclama como socialista, y eso le está encantando a la gente. A ver, yo no me estoy metiendo en ese barco. Yo me inclino más por las socialdemocracias, que son diferentes, pero al final, pues ahí lo tienen ustedes. Irán gana principalmente porque ahí no hay corrupción como en otras realidades. Es un poco más complicado que esto, que es justo lo que decíamos del panal de abejas africanas, por ponerles un ejemplo un poco más fuera de contexto, ¿no? Dani dice lo mismo hicieron en Bolivia, en Ecuador, ¿y quién sigue? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.